Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos la gloria a nuestro Padre por este maravilloso día que nos regala y que nos permita y porque realmente el día de hoy nosotros nos podemos encontrar por medio de esta pantalla y tenemos una palabra de edificación y de mucha bendición. Así que prepárate ahí donde estás, siéntate para que puedas recibir cómodamente esta palabra. Recuerda que la palabra de Dios muchas veces eh, nos confronta, nos bendice. Esta palabra siempre nos va a traer una enseñanza y también nos va a poner a actuar conforme al mensaje, al consejo, para poder ver fruto y evidencia de ella. Y ante todo, una vez más, que el Espíritu Santo me ayude a transmitir esta palabra. Una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es el siguiente: ¿qué esperas para dar la cara y enfrentar el perdón? ¿Qué esperas para dar la cara y enfrentar el perdón? El subtítulo es ¿qué estás esperando? Y yo quiero el día de hoy comenzar con este tema maravilloso que el Espíritu Santo me dio, porque realmente muchas veces nosotros creemos que no tenemos en nuestro corazón ofensas guardadas y muchas veces creemos que, que hemos perdonado a todo el mundo porque lo hemos dicho o porque lo hemos hablado. No, yo a fulano de tal, yo lo perdoné. No, a fulano de tal, yo no le tengo rencor. No, fulanito perencejo, no, yo no le tengo nada de rencor a esa persona, aunque me hizo, aunque esto, aunque lo otro, pero no, ya yo no. Y creemos que porque lo decimos, estamos sanos. Y creemos que porque hablamos de que ya perdonamos aparentemente de los labios hacia afuera, ya no hay rencor. Pero como Dios es el Dios que escudriña la mente lo más profundo del corazón y las intenciones que tenemos dentro de lo más profundo del corazón y de la mente, siempre nos hace entender que realmente no hemos perdonado como Él desea. Porque realmente hemos perdonado de la boca hacia afuera, pero no hemos perdonado con todo el corazón. Y yo quiero que hoy nosotros entendamos la importancia del perdón. Yo quiero resaltar algo que yo misma lo he experimentado. Y es importante que tú entiendas que mientras nosotros nos perdonamos, estamos atados. Estamos atados a la amargura, estamos atados a la rabia, el enojo, estamos atados a las heridas, estamos atados a muchas cosas que por eso es que actuamos de esa manera. Por eso es que actuamos muchas veces de la manera incorrecta, porque todavía tenemos rencor en nuestros corazones. Y es el tiempo de levantarnos como dice el tema, a confrontar, a dar la cara, a enfrentar la palabra, a enfrentar los problemas familiares, con amistades, con quien sea. Una de las cosas que yo quiero resaltar, que el enemigo nos quiere ganar ventaja a nosotros para que nosotros no perdonemos y para que no demos la cara al perdón, es la vergüenza y la pena. Son dos cosas que inmediatamente el enemigo nos va a poner. La vergüenza y la pena porque que va a pensar fulana o fulano porque yo le diga que necesito hablar con él o con ella, porque necesito perdonarla, porque necesito disculparme, porque necesito enfrentar esto. Que va a pensar esta persona, no, a mí eso me da pena, a mí me da vergüenza, yo mejor la perdono, yo mejor lo perdono desde aquí. Ya yo hablé con Dios, ya yo le dije a Dios, ya yo esto, ya yo lo otro. Pero muchas veces para nosotros desatar esas ataduras de amargura, de rabia, de enojo y cosas que venimos guardando, esas basuras que venimos guardando en nuestros corazones, es enfrentar la realidad y es tomar la decisión de perdonar y de perdonar de todo corazón. Y muchas veces de perdonar de todo corazón no es nada más ir a la presencia de Dios y decirle yo la perdono, yo lo perdono, yo los disculpo, yo sé que me dañaron, yo sé que me destruyeron, yo sé que yo también hice esto, yo sé que también hice lo otro. La mejor forma es agarrar a la persona, enfrentarle y decirle yo te perdono. Yo te perdono por esto, yo te perdono porque yo necesito sentir la paz y la tranquilidad de Dios. Yo necesito sentir la presencia de Dios en mi vida.
vida. Una de las formas que el enemigo muchas veces nos lleva a que nosotros nos tomamos la decisión de perdonar es la, la falta de valentía, porque para nosotros perdonar tenemos que ser valientes. Muchas veces nosotros leemos el versículo de Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y creemos que nos tenemos que esforzar a orar, a ayunar y a hacer cosas, y eso es necesario. Pero qué tan valiente y qué tan esforzada eres tú cuando realmente tienes que pedirle perdón a una persona. Qué tan valiente eres tú para agarrar tu teléfono, para agarrar el teléfono, llamar una videollamada y decirle a una persona, te perdono. Qué tan valiente, para eso hay que tener valentía, para eso hay que tener coraje. ¿Por qué? Porque no es fácil, perdonar no es fácil, pero es una decisión que tenemos que hacer por el bien de la paz de nosotros. Por ejemplo, hay algo que yo he experimentado, que cuando me toca pedir perdón, porque siento que fallé, porque siento que lo hice mal, porque siento que me equivoqué, porque siento que realmente así no era lo que Dios esperaba de mí. Y cuando me toca, antes de hacer tomar la decisión de llamar a la persona, eso es algo que en el corazón no anda bien en mí, anda como una amargura, anda como un peso, ando mal, bueno, yo no sé, pero es la incomodidad que le estoy dando a la presencia del Espíritu Santo. Es la incomodidad que le doy al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hay que darle libertad, y para darle libertad tenemos que tener un corazón limpio. Y cuando no hemos perdonado, no nos hemos disculpado, cuando andamos con esas cosas que realmente no nos ayudan a tener la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente lo contristamos, lo apagamos, lo apartamos de nosotros y no andamos bien, andamos como con esa broma en el corazón que tengo, Dios, porque ¿qué me pasa? Es una pesadez, siento como punzada en mi corazón. Es que necesitamos decirle al Espíritu de Dios, ¿qué hice que te ofendí? ¿Qué hice que en este momento te ofendí? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en mi caso me ha pasado, y el Espíritu Santo a veces en cosas pequeñas, cosas innecesarias, hablaste mal, dijiste así, gritaste de esta manera, eso no lo tenías que decir, eso no es lo que tenías que hablar. Muchas personas no conocen realmente lo que es tener una relación con la presencia del Espíritu Santo. Pero hay personas que realmente van a la iglesia, están orando y esto y lo otro, y de repente viene un apagón, y ese apagón dice, pero si yo estaba bien, si yo estaba en iglesia, si yo estaba en esto, yo vengo de esto, pero digo, ¿por qué me siento así? Y porque ahí es donde le tienes que preguntar al Espíritu Santo, ¿qué hice? Que te apagué, qué hice que realmente te contristé, qué hice que te ofendí. Y Él te va a traer a tu memoria, te va a hacer entender, eso no lo debiste hablar, eso no lo tenías que hacer, eso no se hace. Y Él te confronta, y en ese momento tienes que pedirle perdón, el Señor, ayúdame, me equivoqué. Si fue una ofensa que le hiciste a una persona innecesaria también, decirle, mira, discúlpame, me equivoqué. Pero siempre tenemos que doblegarnos a asumir la responsabilidad, tener la valentía y tener el coraje de decir, me equivoqué, me equivoqué. Entonces, yo quiero el día de hoy resaltar aquí la importancia de perdonar, porque perdonar es una decisión, esto no es obligado. Perdonar es decidir de que yo tengo que necesitar, que yo tengo y necesito tener la libertad de sentirme con paz y tranquilidad y no cargar con ningún yugo, ninguna carga en mi corazón de nada, tener mi conciencia tranquila delante de la presencia de Dios sin remordimiento. Yo quiero hablar el día de hoy de Jacob, porque Jacob es una de las personas que realmente nos enseña lo que es la reconciliación entre familia. Vemos aquí que Jacob llegó el tiempo determinado. Sí, Jacob tenía un llamado, tenía un propósito, tenía realmente en ese momento Jacob que seguir adelante con ese llamado tan grande, pero la etapa o la temporada que tenía que enfrentar no era fácil, porque tenía que darle la cara por tantos años a su hermano que él le robó. En este caso nos vamos a dar cuenta que no fue tanto Esaú el que le causó a Jacob cuando lo quería matar, sino en este caso fue Jacob el que tenía que disculparse, pedir perdón, era él, porque él fue el que realmente quitó algo que había afectado a su hermano.
Entonces muchas veces nosotros, no, se nos hace fácil, ¿no? Porque la que me tiene que venir a pedir perdón es él o ella, porque él fue que él falló. Pero aquí no se trata de quien tiene la razón. Aquí se trata es el que se doblega y el que sabe lo que es perdonar, el que tiene misericordia y el que realmente entiende lo que es tener y querer anhelar y desear la presencia de Dios en su vida y aceptar de decidir de perdonar, porque yo necesito tener la presencia de Dios en mi vida. Yo no necesito cargar con cuenta con nadie y cargar con estas cargas y estas cosas en mi corazón. Yo te digo una cosa por experiencia propia. Cuando nosotros perdonamos de la boca hacia afuera, no recibimos liberación, no recibimos la libertad completa, porque van a haber momentos, punzadas que van a venir al corazón de uno y uno le va a preguntar a Dios, ¿por qué siento esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y en ese momento Dios te va a hacer entender es que te falta perdonar. Cuando yo perdoné a mi mamá y a mi papá, los que me hicieron para que yo viniera en este mundo, en estos días me tocó hacer algo que por casi 6 años yo no había hecho. Y no porque realmente no lo había querido, sino que Dios me hizo entender que eso estaba guardado en mi corazón sin yo saberlo. Y empecé a sentir esas punzadas y empecé a sentir algo en mi corazón muy profundo y le pregunté al Señor y el Espíritu de Dios me lo hizo entender. Necesitas llamar, necesitas hacer esta videollamada y me le vas a decir a esta persona esto y esto y esto y esto, porque necesitas perdonar, porque tú no sabías en tu corazón que eso estaba guardado, pero sí está guardado. Cuando yo llamé a esta persona lloré tanto, porque yo no sabía que en mi corazón yo tenía eso guardado. Entonces le dije al Señor, prepárame para hacer la videollamada, porque no es fácil. Me sentía apenada, me daba pena, me daba vergüenza. Le decía al Señor, una persona que realmente, que va a decir, yo predico la palabra, yo quiero ser ejemplo, quiero ser testimonio de tu palabra, yo quiero vivir tu palabra, pero yo no sabía que esto estaba guardado en mi corazón. Y la mejor valentía en ese momento fue agarrar la videollamada y enfrentar las cosas que tenía que asumir y arreglar, y arreglé cuenta con esta persona. Y esta persona también sintió el perdón, la liberación que Dios quería que sintiera en su corazón. Entonces, cuando realmente enfrentamos a decidirnos y a dar la cara a los problemas y enfrentar en ese momento de decidir que tengo que perdonar, inmediatamente, no nada más tú vas a sentir, la otra persona, Dios también va a sanar. Si en dado caso la otra persona, como también me ha pasado en tiempos anteriores, de pedirle perdón a una persona y la persona, en lugar de aceptarlo, se pone más orgulloso o más orgulloso y te da la espalda, ya Dios sabe que tú cumpliste. Vas a sentir tu paz, tu tranquilidad, tu liberación. Esa carga se va ahí, ese miedo. Mira, la falta de perdón nos da miedo, nos da inseguridad, nos da muchas cosas. Si nosotros entendiéramos el poder del perdón, nosotros realmente no estuviéramos esclavizados a no perdonar, porque es una esclavitud, eso es una cruz que uno carga sin uno entenderlo, porque eso son punzadas, cosas, inseguridades que vienen y se inculcan en nuestros corazones, y muchas veces actuamos, tenemos comportamientos y accionamos y le decimos al Señor, porque actúo de esta manera, porque actúo de esta forma, es porque realmente todavía hay basura en nuestros corazones. Entonces le llegó el momento de Jacob enfrentar y asumir la responsabilidad que él había fallado y que él tenía que perdonar a su hermano, enfrentarlo, darle la cara y reconciliarse en ese momento con Esaú. Entonces en este caso no era tanto Esaú el que había fallado, era Jacob. Qué tan valiente eres tú cuando tú tienes que asumir la responsabilidad que tú fuiste el que fallaste, que tú fuiste la que robaste, que tú fuiste el que maltrataste, que tú fuiste el que dañaste, y que tienes que asumir la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Necesito levantarme a pedir perdón. Entonces, eso le tocó a Jacob, y dice en Génesis capítulo 32, verso 1 en adelante: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob,
cuando los vio. Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. Y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me ha tenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante sus ojos. Una de las cosas que yo quiero resaltar aquí es que Jacob quería en ese momento ganarse a Esaú con bienes, con riqueza, con regalos, con obsequio. Y hay cosas que nosotros necesitamos entender, que no todo se llena con obsequio, con regalos. Si tú tienes que pedirle perdón a tus hijas, si tú tienes que pedirle perdón a tus hijos, si tú tienes que pedirle perdón a personas importantes y tú crees que ayudándole, dándole una comida, dándole una bolsita de comida, dándole, eso está bien, pero hay momentos donde uno tiene que enfrentar la realidad, porque la comida, el regalo, los obsequios, los presentes no van a llenar cuando tú le asumes a la responsabilidad de decidir en ese momento, de decirle: fulana de tal, yo te dañé en un tiempo, yo hice esto y esto y yo te destruí, yo asumo la responsabilidad que yo hice, te hice daño, yo te dañé, yo lo asumo. Si tienes que llorar, tienes que ir a la presencia de Dios, no importa, porque ahí te están libertando, ahí te están haciendo valiente a enfrentar las cosas. Cuando tú ves esto, te das cuenta que él lo primero que manda a su siervo es a decirle que había bueyes, que había vacas, que había asnos, que había posesiones. Entonces dice la palabra: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano, a Esaú, y él también viene a recibirte, 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor. Mira lo que pasó aquí. Inmediatamente tuvo miedo, temor. ¿Qué va a pasar? Viene con un batallón, y si este hombre me dice algo, si este hombre hace algo, si este hombre me busca de hacer algo, porque él sabe que tenía que arreglar problemas. Y en ese momento lo primero que el enemigo le dio fue temor, y es lo que va a pasar con nosotros. Mira, me da pena, me da vergüenza, y que me va a decir esta persona, y si esta persona me dice: no, no te perdono, y si esta persona me dice lo otro, ¿qué va a pasar de mí? Entonces dice la palabra: y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo las ovejas, las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra el campamento y lo ataca, y el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te daré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. Saber cómo vaya a reaccionar, qué me vaya a hacer. O sea, él se estaba imaginando muchísimas cosas, a veces mucho más lo que nos imaginamos que lo que pasa, porque a veces el enemigo nos pone cosas: no, ese cuando te vea te va a decir esto, te va a hablar esto, te va a tratar de esta forma. Y a veces eso no va a pasar. Entonces vemos aquí el miedo, el temor, la vergüenza, la angustia que tenía Jacob de enfrentar el problema familiar. Y Dios está en este momento confrontando a todo aquel que vaya a escuchar y ver este video. Necesitas arreglar cuentas con familia, con papá, con mamá, con hijos, con tías, con tío, con quien sea. Necesitas arreglar cuenta con familia, enfrentarlos y decirles si te equivocaste, si lo hiciste mal. Y si fueron ellos los que se equivocaron, no importa, porque ellos también van a recibir sanidad, liberación, van a recibir algo en su corazón cuando tú le digas: mira, sabes que yo te perdono, sabes que me equivoqué, sabes que yo me sentía mal, yo necesito sanar, yo necesito que Dios me sane. Eso fue lo que me pasó a mí cuando empecé a pedir perdón. Hice una lista, sí, hice una lista y empecé a llamar y empecé a decirle a las personas. Unas fueron viéndola cara a cara personalmente, y otras me tocó por la distancia llamar, otras por audio y así. Y en ese momento, para la gloria de Dios, hubieron muchas personas que me aceptaron,
y realmente sentí de corazón que esta persona, Dios también les tocó su corazón para que aceptaran ese perdón que yo necesitaba, porque yo le decía, mira, yo estoy buscando de Dios y necesito sentir la paz de Dios, necesito sentir lo que Dios quiere hacer en mi corazón, y para eso yo tengo que disculparme, perdonar y arreglar cuenta con todo aquel que tenga que arreglar cuenta. Y muchas veces después de aquel entonces me he equivocado y lo he hecho mal, sí, yo lo he hecho mal, y a mí me ha tocado llamar a la persona y para sentir la libertad de la presencia del Espíritu Santo y decirle, mira, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame porque yo hice esto. Y Dios me regañó, Dios me exhortó. Y es la valentía que Dios ha sembrado en mí. Muchas veces va a dar pena, muchas veces se va a dar vergüenza. Pero bueno, somos humanos, nos equivocamos y lo asumimos. He visto personas que realmente no lo aceptan y muchas veces no lo he sentido de corazón que lo han hecho, pero Dios supo que en ese momento yo lo hice de corazón porque quería seguir sintiendo su presencia y quería sentir esa paz y esa tranquilidad. Cuando tenemos el corazón pesado de basura, vamos a sentir punzón, vamos a sentir una carga, nos vamos a sentir mal. Mira, muchas personas han muerto de infarto, muchas personas están enfermos, pero no están enfermos porque realmente sea una enfermedad en la totalidad que esa persona tenga. Es porque realmente en su corazón tienen tanta basura, tanto odio, tanta amargura, tanto resentimiento, que siempre tú los ves quejándose de una enfermedad, pero es que en su corazón tienen tantas heridas, tantas cosas, que realmente no pueden vivir una vida tranquila. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la escritura, dice la palabra. Entonces lo que nosotros somos de lo que hablamos, de lo que guardamos, de lo que depositamos en el corazón. Y hoy Dios necesita que te levantes a arreglar cuenta como Jacob en ese momento en la vida de su hermano Esaú. Necesitaba, para ver el propósito, el plan de Dios en su vida, era ir arreglando cuenta con familia. Y es el tiempo que te levantes a ser valiente, a ser un hombre, una mujer llena de valentía, esforzada en estas cosas. Porque sí, es bonito que nos esforcemos para las cosas espirituales, de buscar, de allenarnos, de ayunar y de esto. Pero ¿qué tal cuando realmente nos toca asumir la responsabilidad de decir, me equivoqué, tengo que perdonar? Entonces dice la palabra, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, vengo, esto lo leímos. En el verso 12 dice, tú has dicho, yo te haré bien a tu descendencia, será como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Él pensaba que en ese momento, que comprando a su hermano, a lo mejor él iba a sentirse tranquilo, en paz, pero era más de un presente, era más de un regalo. Hay madres que por lo menos tienen que asumir la responsabilidad que sus hijos han sido heridos, porque ellas un momento los hirieron con palabras, con golpes, con tantas cosas, con acciones, con rechazos, con muchas cosas. Y creen que ayudándolo, comprándole ropa, esto, van a sanar eso, ¿no? Eso es sentando a ese niño, a esa muchacha, a esa hija y decirle, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Me equivoqué cuando yo supe que ese día te dejé. Me equivoqué en ese momento cuando yo te golpeé y te dije estas palabras. Yo me equivoqué cuando te dije esto y esto. O me equivoqué con esta acción cuando te dejé y me fui con ese hombre. Me equivoqué cuando hice esto. Mira, hay madres que tienen que sentarse a hablar con sus hijos, porque muchas de las acciones y de los comportamientos de los hijos es porque hubo una madre que también estaba herida y dañó a su hijo, dañó a su hija. Un padre también, mira, mayor de mí, una de las cosas muy fuertes que yo tenía en mi vida es porque un día mi mamá me dijo unas palabras a mí, que a mí eso no se me quitaba. Y esa palabra que ella me dijo tan fuerte en aquellos años, eso me llevó a amargarme tanto al punto que yo la rechazaba y no me importaba
si la rechazaba, no sentía dolor, no sentía remordimiento, pero era por las palabras que ella me dijo. Fíjate que no fue un golpe, fíjate que no fue, me marcó con golpe, me marcó, fue con una palabra que eso fue horrible y eso no se me quitaba de mi mente y mis oídos y resonaba esa voz de mi mamá y por eso yo la rechazaba y la trataba tan mal. Cuando llegué a Cristo, Dios me dijo, tienes que perdonarla y tienes que decirle para que haya un rompimiento y una liberación. Cuando tú declares y le digas a mamá, ese día cuando me dijiste, ese día sentí esto, lo otro, y ahí fue que Dios me libertó. Entonces, hay cosas que no es con, yo le compro a mi hijo, yo estoy presente porque le voy para el colegio con él y le llevo la merienda. No, hay cosas que hay que hablarla. Hay que hablarla para que haya un rompimiento, una liberación. Y si tú sientes de que realmente has dañado por momentos, con palabras, con acciones a tus hijos, pídale perdón a tu hermana, a tu primo, a quien sea, para que usted tenga la libertad de su paz dentro de su corazón, para que saques de las basuras que tienes allí. Pero no nada más eso, sino también para que pueda habitar la presencia del Espíritu Santo con toda la libertad en tu corazón. Entonces vemos aquí que él quería en ese momento preparar todos los presentes para ver a su hermano. No estaba mal ayudarlo, darle, pero era más allá de eso. Era el encuentro que iba a tener en ese momento donde ya ninguno de los dos iban a sentir odio, resentimiento. Esaú porque Jacob lo había robado y Jacob miedo porque un día le faltó a su hermano. Yo no lo voy a leer en todo porque quiero leer los versículos que tengo aquí sobre el perdón, que esto lo hemos leído muchas veces bíblicamente en la lectura, pero el Espíritu Santo me pone que lo resalte. Y vamos a Marcos 11:25, donde la palabra dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos no os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es bonito reconocer delante de la presencia de Dios que hemos fallado, asumir la responsabilidad que nos equivocamos y que tenemos que perdonar y que realmente Dios, quiero sentir tu perdón. Y el verdadero perdón que nosotros vamos a sentir es cuando nosotros arreglamos cuenta con las demás personas, porque cuando tú perdonas y arreglas cuenta con las demás personas, inmediatamente tú vas a sentir el perdón más grande de tu vida, no nada más el que hiciste con aquella persona, sino el que Dios está haciendo contigo por haber perdonado a tu prójimo. Cuando tú ves esto, dice, para que vuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas. Hay que arreglar cuenta para que nuestras oraciones sean escuchadas. Muchas de las personas que realmente dicen, pero yo siento, pero yo creo que Dios no me escucha, yo siento que Dios esto, que Dios lo otro. ¿Has arreglado cuenta con Dios y con tu familia? ¿Has arreglado cuenta con tus amistades? ¿Has arreglado cuenta con personas que tienes que arreglar cuenta? Por ejemplo, vemos aquí que la palabra nos dice, para que Dios perdone vuestras ofensas, primero tenemos que perdonar. Si tenemos alguna cosa que arreglar con alguna persona, lo tenemos que hacer. Entonces, cuando estés orando, perdona si tienes algo en contra de alguien. Si tienes una cuenta que arreglar con alguien, cualquier cosa, cualquier conflicto, cualquier cosa. Incluso hay un versículo donde dice que cuando nosotros vayamos a ofrendar o a diezmar, cuando tú vayas a entregar esa ofrenda, si tienes algo en contra con un hermano, primero ve, arréglate con tu hermano, perdona a esa persona, perdona su ofensa, arréglate con esa persona, después es que vas a ir a entregar la ofrenda. Imagínate tú entregando, yo entregando una ofrenda, un diezmo, y que realmente esa ofrenda y ese diezmo estemos ofendiendo a Dios, porque no hemos arreglado cuenta con nadie, porque cuando caminemos por donde caminemos, tenemos medio mundo en contra de nosotros, porque realmente no hemos asumido la responsabilidad de perdonar. Entonces mira lo que dice Mateo 6:14, porque si perdonan vuestras ofensas, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará
también perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces, cuando vemos aquí, si nosotros perdonamos la ofensa de otro, Él también va a perdonar. Es decir, que si tú no perdonas de todo corazón, si no de la boca hacia afuera, de todo corazón a tu prójimo, a tus seres queridos, a personas, ¿cómo vas tú a recibir el perdón de Dios? Y entonces si Dios no te perdona y si Dios no acepta ese perdón, porque somos muy fácil, Señor, perdónanos, yo me equivoqué, yo dije mal, yo lo hice, pero no somos personas que queremos perdonar de corazón. No, porque yo perdono, pero no olvido, te acuerdas, tú lo hiciste, tú lo otro. Estás herida, estás herido, todavía tienes en el corazón eh, esa ofensa. No, porque cuando ella hizo, cuando aquel esto, porque lo otro, porque todavía no has perdonado el corazón. Hay momentos donde tienes que sentarte a hablar con la persona. Tú me dañaste, sí, yo sentí dolor, tú me hiciste, como esposo me fallaste millones de veces, me montaste cacho, hiciste lo otro, hiciste lo otro, hiciste lo otro, pero yo hoy decido perdonar porque tú me dañaste. Me hiciste muchas heridas y es el tiempo de que Dios me sane y que yo cuando te vea ya yo no sienta ese odio, ese remordimiento. Necesito sentarme a hablar contigo y si ya no tienes esa persona, pues llamarlo por teléfono o decirle necesito hacerte una videollamada porque yo necesito arreglar cuentas contigo. Yo necesito sanar mi alma. Vamos a vivir toda la vida con esa pesadez y esos remordimientos de conciencia y que me hicieron y que me siento herida porque esto, no, ya basta. Y necesitamos decidir, tener esa decisión, porque muchas veces el enemigo nos gana ventaja por la falta de valentía y Dios le gusta a la gente valiente. Dios le gusta a la gente que realmente se esfuerza a ser valiente y necesita ser valiente a enfrentar y acomodar las cosas como se debe. Hay personas que yo veo a fulana de tal y a veces siento como un odio, como que no lo soporto porque me acuerdo, todavía no has perdonado, todavía estás herida y así Dios no puede trabajar contigo, con una persona que no se deja trabajar, que está herida, que está con remordimiento, que siente rabia, que siente enojo, que siente todavía esa maldad en su corazón, porque estás herido, porque estás herida. Y Dios está mandando a buscar una generación sana, una generación que cuando imparte un mensaje, lo imparta con sanidad en su alma, en su corazón. Una generación que se levante a impartir el evangelio, pero que pueda sanar, que pueda ayudar a otro a levantarse, que tú estés sana. No, que yo quiero que Dios me use, yo quiero entender su palabra, yo quiero tener sabiduría, yo quiero tener dones, pero deja que Dios te sane primero a ti, para que cuando impartes un mensaje, lo impartas con sanidad a otro. Es la otra parábola que de los deudores. Esta parábola nos enseña mucho en la misericordia, porque muchas veces queremos misericordia, pero no tenemos misericordia con el prójimo. Mateos 18, 23 al 35, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y se fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo
yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Fue muy fácil en ese momento de él pedirle misericordia para que le perdonaran la deuda y la preocupación que él tenía en ese momento. Pero cuando vinieron a él a cobrarle, cuando él fue a cobrar y él fue en ese momento a pedir lo que le pertenecía, inmediatamente no tuvo misericordia, porque lo que transmitió en ese momento fue falta de misericordia. Y fue una persona que llevó a la tristeza, la opresión, no vio la humillación de esta persona, como él en un momento estuvo haciéndolo. Inmediatamente vemos la palabra y la enseñanza, que cuando el consiervo se entera, dice, o sea, yo sí pude tener misericordia de ti y tú no pudiste tener misericordia de él. Malvado, porque actúas de esa forma, y muchas veces hemos actuado de esa forma delante de la presencia de Dios. Hemos querido que Dios nos ayude, que nos bendiga, que nos redima, que nos levante, que tenga misericordia de nosotros, pero que no tenga misericordia de nadie. Y a la hora de nosotros tener misericordia de las otras personas, no lo estamos haciendo. Entonces, cuando vemos aquí, dice la palabra, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No, Miguel, y te equivocas, porque yo perdoné a mi hermana, yo perdoné a mi tía, yo perdoné a mi papá, yo perdoné a mi mamá, yo perdoné. Pero cuando tú ves tu acción y tu comportamiento, que todavía sientes algún punzón en tu corazón, rabia por momento, odio por momento, enojo, amarguras, esa pesadez, cuando ves a esa persona y empiezas a decir, sí, yo lo perdoné, pero bueno, fulano de tal, cuando me hizo eso, tú sabes, no, bueno, yo esto, y siempre estás con esa basura en tus labios. De la abundancia del corazón habla tu boca. No es nada más que perdones de la boca hacia afuera, es que tú sientas ese perdón de todo corazón. Y hay muchas personas que han perdonado a sus familiares, a sus amistades, de la boca hacia afuera. Y hay cosas que hay que arreglar cuenta, te dice Dios. Arregla cuenta. Arregla cuenta con personas que quizás te dañaron o quizás dañaste. No lo sé, tú sí lo sabes. Pero es el tiempo. ¿Qué estás esperando? Te dice Dios. ¿Qué estás esperando para perdonar a mamá de corazón? ¿Qué estás esperando para perdonar a ese tío? ¿Qué estás esperando para perdonar a ese papá? ¿Qué estás esperando para perdonar a ese primo, ese familiar? ¿Qué esperas? ¿Que esa basura se guarde más en el corazón? ¿Qué esperas? Que eso realmente se guarde más y el corazón se te endurezca más. Si la persona se murió, pues ahí es donde tienes que ir a la presencia de Dios. Y si tienes que hacer una carta, como que si se lo estuviera haciendo a esa persona, la haces. Y después quemar esa carta y decir, Señor, ya yo arreglé cuenta, porque no está en vida, pero ya yo arreglé cuenta con esa alma que realmente yo no pude arreglar. Pero es el tiempo de levantarse a arreglar cuenta. Efesios 4:32 dice la palabra. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también perdona a vosotros en Cristo. Entonces, pedimos perdón todos los días, pero no queremos perdonar, no queremos aceptar la responsabilidad de que otro también se puede equivocar como tú te equivocaste. El día de hoy hay que arreglar cuenta. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe y te bendiga y que te dé la fuerza, el dominio, la autoridad, el poder y la valentía de llamar y de confrontar y arreglar cuentas con las personas que tú sabes que Dios te está trayendo a tu mente, para que usted no esté con esa esclavitud en su corazón y guardando basura en su corazón, y sientas la libertad y puedan ser tus oraciones contestadas y escuchadas con libertad en el cielo. Bendiciones.